Bien, hoy vamos a trabajar con el tema 1, probabilidad condicional. Habíamos visto las relaciones que existen entre eventos, ¿no? Entonces, donde habíamos visto eventos compuestos y hemos hecho la aclaración también de la unión, ¿no? Cómo funcionaba la unión. Bien, ahora vamos a ver de qué se trata una probabilidad condicional o qué significa esto, ¿no? ¿Por qué se llamará condicional? Si nosotros analizamos nuestro diario vivir, dice, existen eventos de este tipo. Por ejemplo, una alta humedad relativa aumenta las posibilidades de que llueva en un lugar, ¿no? Si nosotros notamos que hay humedad, entonces vamos a decir, ay, la probabilidad de que llueva. Ah, ¿no? Si bien hablamos de que la persona o una persona fuma 5 cigarrillos o más al día, entonces está propensa a que contraiga una enfermedad, se llama enfisema. Si una persona ha ingerido alcohol, como podemos ver acá, hay la probabilidad de que la persona se accidente si es que está manejando auto, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hay eventos que pueden ser como consecuencia de otro, ¿ya? Entonces, depende de este otro. Este accidente depende de que se ingiera alcohol. Hemos visto en una anterior clase que la probabilidad condicional tenía dos opciones, ¿recuerdan? Dependencia, cuando existía dependencia y cuando existía independencia. Bueno, estos eventos son dependientes, los que acabamos de ver, pero también puede haber eventos independientes. Por ejemplo, si yo lanzo un dado y luego lanzo una moneda, ¿el resultado que salga en el dado influirá en el resultado de la moneda? Es decir, si me sale en el dado 6, ahora la moneda que lanzo me va a salir para, ¿sí? No, ¿no? Entonces, estos dos eventos serían independientes. En cambio, estos que acabamos de ver ahora son dependientes. Este depende de este otro. Este depende de este otro. Y este depende de este otro. ¿Ya? Bien, entonces, ahí tenemos dos tipos, ¿no? De dependiente e independiente. Bien, por lo tanto, podemos ver cómo definimos una probabilidad condicional. Es muy sencillo, fíjense. La probabilidad condicional, entonces, está dada con la siguiente fórmula. Dice, probabilidad de que ocurra A, esto se lee como dado que ha ocurrido B. ¿Ya? Aquí está. La probabilidad condicional de un evento A, dado que ha ocurrido el evento B. En algunos libros dicen tal que ha ocurrido B. Entonces, ¿qué quiere decir? Que primero ha ocurrido B, entonces va a ocurrir A, ¿no? Esta fórmula se representa de la siguiente manera. La intersección de estos dos eventos, aquí está, sobre la probabilidad de este evento. ¿Ya? Entonces, todo depende cómo se haya definido esto para que se pueda tener esta forma. Siempre el denominador va a ser este evento. ¿Ya? Entonces, definimos A es un evento, B es un evento que ha ocurrido. B ya ha ocurrido y luego va a pasar A. Estamos hablando con esta fórmula siempre y cuando A y B sean dependientes. ¿Ya? Entonces, como hace un momento, ¿no? La humedad hace que llueva. Si fuman 5 cigarros, eso quiere decir dependiente. Fuma 5 cigarros, está propenso a enfermarse. Uno depende del otro. ¿Ya? Bien, al nosotros tener esta fórmula, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se interpreta? Dice que al tener la probabilidad de un evento B acá que ya ha ocurrido, entonces B se convierte en el espacio muestral reducido. ¿Ya? Eso lo vamos a ver entonces en el siguiente ejemplo. Ok, dependiendo de cómo se escriba la fórmula de la probabilidad condicional, vamos a tener lo siguiente. Fíjense, si bien nosotros teníamos probabilidad de A tal que ha ocurrido o dado que ha ocurrido B, hemos dicho que acá es la intersección de los dos, ¿no ve? Intersección de los dos. Y en la parte de abajo tiene que ir este. Pero si yo escribo al revés, probabilidad de B
dado que haya ocurrido A, o podría ser probabilidad de N, dado que haya ocurrido H, ya, no sé. Entonces, siempre estos dos van a ser la intersección. Si aquí dice AB, aquí debería ser BA, ¿no? Al revés. Pero sabemos que hay propiedades para la intersección que el orden no altera el resultado. Entonces puedo escribir como A intersección B o B intersección A, que es lo mismo, ¿no? Sin embargo, el denominador sí cambia. El denominador siempre va a ser este. Si aquí está A, probabilidad de A. Si aquí está H, probabilidad de H. ¿Ya? Bien, asimismo hay una condición que se debe cumplir, que debe ser este denominador, es decir, la probabilidad de este evento debe ser siempre diferente de 0. ¿Por qué? Porque la división entre 0 no va a ocurrir, no va a pasar, ¿no? Entonces, sí o sí debe ser diferente de 0. Bien, si nosotros tenemos la probabilidad condicional, que acabamos de ver acá, fíjense, acá tenemos tres términos, la condicional, intersección entre esto. Pero nosotros, ¿qué podemos hacer? Podemos despejar, ¿sí? Si quisiéramos encontrar la probabilidad de la intersección de dos eventos, podemos despejar este término. ¿Cómo? De la siguiente manera. A este término lo pasamos al otro lado a multiplicar y vamos a tener la multiplicación de este término con este otro, ¿verdad? Ya que lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces, la intersección, como dice aquí, se refiere a todos los elementos que se encuentren en esta partecita, ¿verdad? Esa es la intersección. Y se la relaciona con la y con la multiplicación. ¿Ya? Entonces, a partir de la probabilidad condicional, nosotros vamos a obtener la regla del producto para calcular esta intersección. ¿Cuál es esa regla del producto? Esa regla del producto dice lo siguiente. Antes recordaremos algunas propiedades de la probabilidad condicional, que en realidad es lo mismo que la probabilidad normal. La única diferencia es que esta vez se habla de condicional. Bien, toda probabilidad dice que debe oscilar el resultado entre 0 hasta 1. No puede ser negativo, tampoco puede ser más grande que 1. Porque se supone que el resultado es en 100% y el 100% lo vamos a obtener 1 por 100, 100%. Si este nos saldría 1.5, por ejemplo, el porcentaje nos va a salir 150 y eso no está permitido, ¿verdad? Bien, si tenemos la probabilidad del espacio muestral dado que ha ocurrido un evento, eso dice una probabilidad segura. Pero al revés, si tenemos la probabilidad de un evento B dado que existe la probabilidad del espacio muestral, ustedes saben que el espacio muestral se puede representar con este símbolo o con la letra S, ¿no? En algunos libros nosotros hemos utilizado la letra S, pero se refiere al espacio muestral. Y el resultado es la probabilidad de B. Entonces, podemos ir viendo que estas propiedades se cumplen. La probabilidad de A, dado que ha ocurrido B, va a ser igual a 1 menos, también puedo calcular así, la probabilidad de que no ocurra A, dado que ha ocurrido B. ¿No? Y la última, la probabilidad de la unión de dos eventos, dado que ha ocurrido un tercer evento. Y eso se calcula con esta fórmula. Pero hay una condición, siempre y cuando A y B sean mutuamente excluyentes. Hemos hablado en unas diapositivas anteriores, ¿qué significa mutuamente excluyente? Dice que en la intersección tiene que estar 0 o tiene que estar vacío, no tiene que haber elementos, ¿no? Entonces, mutuamente excluyente significa que la intersección de estos dos es vacío, conjunto vacío. Bien, y existen dos opciones, fíjense, recordemos. Hemos hablado de la unión, ¿recuerdan? Cuando se habla de la unión, hemos dicho que se suma un primer término de una probabilidad con el segundo y se resta lo de la intersección, siempre y cuando haya elementos en la intersección. Pero cuando no hay elementos en la intersección, entonces
se trabaja con el primero, con el segundo, y ya no hay nada aquí, ¿no? Porque no hay intersección. Entonces, acá nuevamente estamos recalcando eso, ¿no? Cuando hablábamos de una probabilidad simple ocurría eso. Ahora que estamos hablando de una probabilidad condicional, también se cumple esa propiedad. Bien, ejemplo, calcularemos la probabilidad condicional de lo siguiente. Calcular la probabilidad, no nos dicen condicional, tenemos que deducir nosotros eso, ¿no? Calcular la probabilidad de que al lanzar dos dados, dice voy a lanzar un dado y luego otro, se obtenga dos pares. Los dos dados los voy a lanzar. Se obtenga dos pares, dice, dado que su suma es 8. Y aquí me están diciendo dado. Ah, ya. Entonces, como escribo, entiendo dado, o estoy viendo que aquí hay dado, eso significa que es una probabilidad condicional, ¿no? Entonces, para poder armar esta probabilidad condicional, primero voy a definir qué es B y qué es A. Entonces, se obtenga dos pares, dice. Voy a escribir el evento B. Los pares son 2, 2, 2, 4, 4, 2. Si ustedes recuerdan la matriz donde se representan los dos dados, se van a fijar que tenemos 9 opciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 opciones donde ambos son pares. ¿Ya? Luego dice que la suma sea 8. La suma sea 8, 2 más 6, 8, ¿no? Tenemos un caso, dos casos, tres casos, cuatro casos, cinco casos. Y nuestro espacio muestral, si hablamos de dos pares, va a ser 36. Es decir, 1, 1, 1, 2, 1, 3, hasta el 6, 6. Van a ser 36 opciones, ¿no? Porque estamos hablando de dos dados. Sabemos que para dos dados el espacio muestral es 6 por 6, ¿no ve? Ya. Entonces, probabilidad, ¿cómo entendemos esto? Probabilidad de, ¿qué es B? Probabilidad de que obtenga dos pares, dado que su suma es 8. Su suma es 8. Listo. Entonces, como ya tengo la probabilidad condicional, ahora armo mi fórmula. Intersección de este con este, bien, aquí está. Y este otro va aquí abajo. Okay. ¿La probabilidad de A puedo encontrar? Sí, porque tengo A. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces 5 entre 36. Ya está. Ahora la intersección de B con A. Si vemos A con B, ¿cuántos intersectan? 1, 2, 3. Entonces voy a decir 3 entre 36. Si hacemos extremos y medios, voy a tener que es 36 con 36 se va y me queda 3, 5. 3 entre 5. 3 entre 5 me va a dar 0.6 y que es el 60%. Listo, y habría yo calculado la probabilidad condicional. Tenemos otro ejemplo de un grupo de 300 estudiantes donde 2/3 estudian auditoría, el resto bioquímica. Se sabe que un 40% son mujeres, de las cuales un cuarto estudian bioquímica. Para poder resolver este ejemplo, primeramente yo voy a entender de qué se trata todo esto, ¿verdad? Y para ello puedo trabajar con diagramas de Venn, ¿sí? O puede ser también en forma de tabla. Y una vez que yo tenga la tabla, ya puedo calcular todo esto. Ya. ¿Y qué dice esa tabla? ¿Cómo la calculo? ¿Qué hago? Dice que vamos a tener lo siguiente. Trasladaremos esta tabla aquí, ¿ya? Para que se pueda entender mejor. Bien, aquí está. Bien, dice, tengo 300 estudiantes. Ya está, 300. Les voy a hacer una tabla, porque acá hay cuatro opciones. Dice, unos estudian auditoría, otros bioquímica, ok. Y algunos son mujeres y otros son hombres. Entonces, auditoría, bioquímica, hombres y mujeres. Toda la tabla está vacía. Total 300. Ya, voy a poner aquí 300. Ya tengo 300. Dice, 2/3 estudian auditoría. ¿Cuánto será 1/3 de 300? 100. ¿Cuánto será 2/3 de 300? 200.
Por lo tanto, voy a poner aquí, dice que 2/3 estudian auditoría. 200. Si aquí pongo 200, para que sea 300, voy a completar con 100. Y ya tengo este, ya tengo este, y ya tengo este. El resto bioquímica. Bien, se sabe que un 40% son mujeres. 40% de 300, ¿cuántos serán? 10% es 30. 20% es 60. 40% va a ser 120. Entonces, 120 son mujeres. ¿Ya? Si 120 son mujeres, entonces para completar 180 serán varones. Y ya voy a tener este dato, este dato, este dato, este dato y este dato. ¿Qué más? De las cuales un cuarto estudian bioquímica. De estas mujeres, dice un cuarto. Un cuarto va a ser dividido entre 4, ¿no? 30. Estudian bioquímica. Entonces, 30 estudian bioquímica. Si ya tengo 30 aquí, para que sume 120, voy a completar con 90. Y ya tengo este, 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 ya tengo este. Entonces, si aquí es 200 y aquí tengo 90, voy a completar con 110. Si aquí tengo 100 y esto tenía 30, voy a completar con 70. Y ya tengo toda la tabla, ¿no? Ahora, con esta tabla, ¿qué es lo que yo deseo hacer? ¿Qué es lo que quiero hacer? Dice lo siguiente. Inciso A. Que sea hombre que sea hombre y que estudie auditoría. Que sea hombre y que estudie auditoría. Si nos fijamos la tablita, vamos a tener que sea hombre y que estudie auditoría. Entonces me estoy refiriendo a esto, ¿no? Por lo tanto, voy a tener 100 sobre 300, que es el total de estudiantes, ¿no? Esa es la probabilidad. Dividen esto y obtienen su porcentaje, ya está. Segunda tarea. Que sea hombre, dado que estudia auditoría. Ese es el problema, ese es el ejercicio. Que sea hombre, dado que estudia auditoría. Entonces, obtengo mi fórmula, intersección de este con este, ya sabemos, ¿no? Intersección. Y esto viene aquí abajo. Bien. Dice, que sea hombre y además que estudie auditoría. Que sea hombre y que estudie auditoría es esto, ¿no? Entonces voy a tener para esta parte, como hay una probabilidad aquí, voy a tener una división. Y para la probabilidad de aquí voy a tener otra división. Entonces la intersección dice 110 entre 300. Perfecto. Y la probabilidad de A es 200. Aquí está, ¿no? A. Entonces 200 entre 300. 300 con 300 se va y me va a quedar 110 entre 200. Que me va a dar 0.55, que significa el 55%. También puedo obtener, a ver, otra probabilidad. Probabilidad de un hombre o mujer, que sea hombre o mujer. Probabilidad de que sea hombre o mujer. Hombre o mujer. Entonces, para hombre es esto y para mujer es esto. Y que si sumamos esto nos va a dar 100%. Y ya tengo los 3 ejercicios que me había planteado, ¿no? Bien. Tenemos otro ejemplo. Dice, se tiene una baraja de cartas de tipo, una baraja española. La baraja española tiene 40 cartas y aquí está, ¿no? Bueno, algunos no conocemos bien, pero creo que estas cartas se usan para ver la suerte y no sé. Bien, aquí está. 1. Tenemos 40 cartas. Esas 40 cartas son 1, 2, aquí está, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Más 10, 20. Más esto 10, 30 y más todo esto 40. Ya. De estas 40 cartas dice que queremos hacer lo siguiente. Hallar la probabilidad ya de que sean 2 reyes si se devuelve la primera carta a la baraja. Es decir, queremos obtener la probabilidad de sacar 2 reyes, pero uno detrás del otro. No podemos sacar 2 en conjunto, ¿no ven? Primero vamos a sacar una carta, luego vamos a sacar otra carta.
Pero tenemos dos incisos acá. El primer inciso dice, si se devuelve la carta, es decir, saco una primera carta, veo y luego la devuelvo. Y luego saco la segunda, ¿ya? Que puede ser cualquier carta, ¿no? Y en el inciso B vamos a hacer que no haya devolución, es decir, saco la primera carta, no devuelvo, y saco la segunda. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Estos son eventos, las cartas se va a sacar consecutivamente, y vamos a ver que uno es dependiente y el otro es que no depende. ¿Qué significa eso? Si yo saco una primera carta y no la devuelvo, entonces en vez de 40 ya existe 39, ¿no? Si no la devuelvo. Para sacar la segunda carta, mi espacio muestral ya va a reducir, va a ser 39. Si es que no la devuelvo. Pero si la devuelvo, entonces mi espacio muestral va a ser nuevamente 40. ¿Se dan cuenta? Ahí existe dependencia. Entonces, dependiendo, si en el problema me dicen que se devuelva o que no se devuelva. ¿Listo? Bien, entonces, calcularemos eso. Vamos a definir. Mi primer evento se va a llamar A, mi segundo evento se va a llamar B. El primer evento sacar rey en la primera carta. El segundo evento sacar rey en la segunda carta. Perfecto. Como son consecutivamente, dice consecutivamente, ¿eso qué significa? Uno detrás del otro. Es decir, sacar una carta y sacar una segunda carta. Entonces, al decir y, necesito multiplicar un primer evento por otro segundo evento. ¿No ves? Voy a hacer la multiplicación. Entonces, si yo saco una primera carta del mazo, la probabilidad, calcular la probabilidad va a ser sencillo, ¿no? Porque ya sabemos cómo es. Dice, ¿cuántos reyes hay? 4, porque estoy hablando de reyes, ¿no ves? ¿Cuántas cartas hay? 40. Ah, ya tengo la probabilidad de sacar la primera carta. Perfecto. Ahora me toca la siguiente. La probabilidad de obtener rey en la segunda carta, dado que he obtenido rey en la primera carta. Así se entiende esto. Otra vez. Probabilidad de obtener rey en la segunda carta, dado que he obtenido rey en la primera carta. Eso quiero. Eso quiero. Y para poder hacer eso, entonces vamos a tener las siguientes fórmulas, que las conocemos ya, ¿no? De la condicional, aquí está, y al revés, cualquiera de las dos puede ser. Y de esta se puede deducir la regla de la multiplicación, fíjense, o la regla del producto. Si yo despejo esto, me va a dar este multiplicado por este, ¿no ven? Aquí está, he despejado, he multiplicado. Y yo tengo esta fórmula donde puedo utilizar para obtener la probabilidad de un evento A intersección evento B. ¿Sí? Probabilidad de A intersección evento B. ¿Cuál es la diferencia? Hemos dicho que esto, aquí puede estar B y aquí puede estar A. Eso es indiferente, ¿no? Bien, entonces vamos a utilizar eso de la siguiente manera. Vamos a utilizar esta fórmula para obtener el resultado que estamos buscando. Hemos dicho que el inciso A es sin devolución y el inciso B es con devolución, ¿verdad? Ya, entonces tenemos acá sin devolución. Sin devolución, ¿qué significa eso? Ya teníamos la probabilidad de A, aquí está, ¿no ve? Ahora, he sacado la primera carta sin devolución, es decir, me he quedado con la carta. Entonces, mi espacio muestral que antes era 40, ahora reduce a 39. Antes habían 4 reyes y ahora van a haber 3 reyes. ¿Se dan cuenta? Este segundo evento va a reducir, porque hemos dicho sin devolución. ¿Ya? Bien, en cambio, al otro lado es al revés. Fíjense, el primer evento era 4 sobre 40, no hay problema, es probabilidad de A. Ahora, el segundo evento con devolución. Hemos devuelto la carta. Entonces, mi espacio muestral que era 40 sigue siendo 40. Teníamos 4 reyes, sigue habiendo 4 reyes. ¿Sí? Esa es la diferencia.
Ahora, acá he sacado una carta, aquí saco una segunda carta. Si yo sacara una tercera carta sin devolución, entonces aquí sería 2 y esto sería 38, ¿verdad? Va a seguir reduciendo, si es sin devolución. Si yo saco 4 cartas, entonces va a ser 2, 38, 1, 37. ¿Sí? Entonces, la cantidad de cartas que yo saque, 10 cartas, ya, vamos a seguir sacando, ¿no? De la misma forma acá. Si yo saco una tercera carta con devolución, otra vez 4 sobre 40, ¿no? Y lo único que hacemos es simplemente multiplicar todo esto y vamos a tener acá y vamos a tener esto, 0.07 y obtenemos el porcentaje, ¿no? De la misma forma al otro lado. ¿Okay? Bien. Entonces, tenemos otro ejemplo. Bien, en este ejemplo ustedes van a encontrar absolutamente toda la explicación del problema, pero en una sola plana, ¿ya? Para que se pueda entender mejor. ¿Dónde está el problema? Nosotros tenemos un problema aquí. Aquí está. ¿Sí? Ese es el problema. Simplemente estamos indicando que son sucesos dependientes. Uno depende del otro. Acá estamos definiendo las probabilidades. Acá nosotros estamos calculando la probabilidad condicional, ¿no? Recordando las fórmulas, hemos dicho que hay dos fórmulas de probabilidad de A condicional, o A dado que haya ocurrido B, y B dado que haya ocurrido A, ¿no? Esta fórmula ya la conocemos, de la cual deriva la regla de la multiplicación o del producto. Y calculamos esto. ¿Qué dice el problema? El problema dice que tenemos dos tipos de pacientes, ¿ya? El 75% dice han dado positivo en sarampión. Y aquí está, el 75% han dado positivo en sarampión. Y el 68% positivo en coronavirus. Entonces ya tenemos dos porcentajes acá. Simplemente los estamos anotando. ¿Qué queremos encontrar? El porcentaje de pacientes que resultaron positivo para sarampión, habiendo sido positivo para coronavirus. Había sido, dice, ese es el porcentaje de 85. Ya nos están dando, fíjense, probabilidad de que resultaran positivos en sarampión. Hemos dicho que hay sarampión, ¿no ve? Aquí está, sarampión. Positivo en sarampión, dado que habiendo sido positivos en coronavirus. Este es coronavirus. Ya. Este nos están dando. Ok, nos han dado una probabilidad condicional. Por lo tanto, si nosotros armamos nuestra fórmula, ¿no? Las fórmulas que están acá, entonces vamos a decir que nos han dado esto, ¿ya? Entonces yo puedo encontrar esto, ¿sí? Porque tengo probabilidad de B y tengo esto. Y puedo encontrar esto. ¿Qué es lo que voy a encontrar? Reemplazo simplemente aquí la probabilidad de B, que es 68, aquí está, y este otro que es 85. Y voy a calcular la intersección, que va a ser 0.57. Si tengo la intersección, aquí está, ¿no? Y tengo la probabilidad de A, que es 0.75, entonces puedo calcular esto. Hago la división de los dos y calculo 0.77, que va a ser 77%. ¿No? Bien, entonces, tenemos un ejemplo más, que de la misma forma se expresa acá todo el ejemplo en una sola página, ¿no? Esta vez se tiene una botella, una urna, con dos tipos de bolitas. Y cada bolita lleva un color y además lleva un número. Entonces, de la misma forma, se está definiendo los sucesos, las probabilidades. Trabajamos con una tablita, tal cual hemos hablado hace un momento cuando teníamos hombres, mujeres, estudiantes que unos estaban en auditoría, otros estaban ¿cómo se llama? En la otra materia, ¿no? Entonces tenemos rojas, tenemos negras, tenemos pares y tenemos impares. ¿Cuántas bolitas son pares y además roja? Par y roja. Par y roja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí está 6. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces se llena la tablita y luego vamos a calcular esto, ¿no?
¿Qué es lo que nos piden calcular en este ejemplo? Dice, la probabilidad de que sea par dado que ha sido roja. Eso es lo que nos piden. Probabilidad de que sea par habiendo salido roja. ¿Ya? Entonces, la probabilidad de que sea par, B es par, ¿dónde está la B? Aquí está. El suceso B es, aquí está la probabilidad de que ocurra B, ¿no? Que sea par, tal que sea roja, ¿no? Aquí está. Entonces, se ha definido la probabilidad de A. Si nosotros queremos obtener la probabilidad de A, que sea roja, esta es que sea par, esta es que sea negra y esta es que sea impar. Entonces podemos nosotros calcular la probabilidad de los cuatro, ¿no? Tenemos cuatro opciones. Negra par, negra impar. Roja par, roja impar. Son cuatro opciones, ¿no? Y esas cuatro se representan aquí, ¿no? Entonces el ejercicio está sumamente claro y ordenado para que ustedes puedan repasar, ¿ya? Bien. Practicando. Tenemos un ejemplo, bueno, 3 ejemplos para que ustedes practiquen y con eso terminamos. Calcular la probabilidad de que al lanzar 2 dados se obtenga la suma 8, dado que se ha obtenido 2 pares. ¿Ya? Bien, entonces tenemos acá... tenemos 2 dados. Espacio muestral 36. Un primer evento A dice que la suma sea 8. Aquí está. Dado que se ha obtenido 2 pares. También los pares aquí. Entonces, armamos nuestra probabilidad. Probabilidad de A, probabilidad de que se obtenga 8, dado que se ha obtenido 2 pares, ¿no? Aquí está. Que se obtenga 8, dado que se ha obtenido 2 pares. Armamos nuestra fórmula. Tenemos aquí este que va al denominador y, bueno, simplemente hacemos una división. ¿Cuántos son los que están en la intersección? 3. Por lo tanto, 3 sobre 36. Y el total de B va a ser 9. 9 sobre 36, 0.33, 33%. Calcular la probabilidad de que al sacar una carta de un mazo de 52 se obtenga un número par, dado que se ha obtenido un trébol. Par, que se ha obtenido un trébol. Calcular la probabilidad de que al lanzar 2 dados se obtenga ambos impares, dado que se ha obtenido ambos pares. Bien, con eso, entonces, tienen ustedes la tarea practicando, es tarea, ¿no? La practicando para que ustedes puedan entender y saber que han asimilado la clase. Con eso habríamos terminado.